Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Blanca, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí andamos con el notición del día, que es el fichaje del Real Madrid de Pau Quesada para entrenar al femenino, al primer equipo. ¿Qué te parece este fichaje? Pues a ver, yo creo que es un poco contrario. Bueno, te voy a decir contrario, pero sí que es cierto que le quiero sacar una parte positiva y una negativa. La parte negativa es lo que también veníamos comentando digamos, en programas anteriores, el hecho de que, jo, para mí una de las cosas más importantes es que tenga bagaje en el mundo del fútbol femenino. Pues es que al final, evidentemente, pues nadie iba a esperar un fichajazo de un entrenador de primer nivel en el fútbol femenino como es Bon Pastor, pero al final sí que te esperas un poco, pues, alguien que tenga, que ya se haya rodado, ya sea como asistente, ya sea como primer entrenador. Entonces yo creo que en ese sentido es un punto, digamos, negativo. Es cierto que, como además comentamos con José, bueno, comentó José que ya sabes que es un máquina que iba a ser alguien de la casa, y efectivamente es, porque creo que estuvo los últimos 3 años, desde la temporada pasada estuvo 3 años en las categorías inferiores del Madrid, con cadetes, con juveniles. Y, Mm. y bueno, pues eso evidentemente es un punto a favor, es un entrenador que al final conoce la casa. Y a mí, como yo creo que lo que más me ilusiona es que, por lo que se ha visto en sus proyectos anteriores, tanto en el Madrid como fuera, que es un entrenador que le gusta apostar, pues, por los equipos que están por debajo de él, tirar un poco de la cantera de los jugadores más jóvenes, el compaginar, ¿no? Esa veteranía de los jugadores que ya están asentados con otros que no lo son tanto. Entonces yo creo que jugadoras como Comendador, como Irune, se están ahora mismo frotando las manos con Pau Quesada, la verdad. Sí, yo diría dos titulares. Uno es la apuesta por la cantera y otro más, un poco más negativo, su inexperiencia en el fútbol femenino. Claro, y al final yo creo que eso es clave, y para mí ha sido una de las cosas que más ha penalizado a Toril, porque Toril en su estadía por el Castilla, pues bueno, hizo tanto amigos como enemigos digamos, al mismo nivel, pero bueno, que al final estuvo sus años. Si no me equivoco, fue el entrenador con el que el Castilla tuvo el último ascenso importante. Entonces Toril ha sido una figura pues fundamental para lo que es el segundo equipo del Sí, Madrid. sí. Y luego al final se ha visto que con el Madrid femenino, salvo ciertas rachas, esa racha justo que coincidió con la salida de Aznar, y este año que ha tenido un par de victorias importantes, no ha sido un entrenador que se ha caracterizado por aportar nada diferencial. De hecho, lo hemos comentado en muchos programas. No ha hecho mejor a ninguna jugadora de las que ha entrenado en el Madrid. Yo únicamente el caso quizás que te puedo hacer la excepción es el de Linda Caicedo, porque este año tiene una explosión brutal. Pero bueno, que al final talentos como por ejemplo Caroline Bier es que ya era un talentazo de antes, y no, o sea, esa explosión que ha tenido, eso que aporta, no es algo que sea precisamente la magia de Toril. Entonces sí que es cierto que eso me da un poco de miedo, no, el repetir patrones. Creo que al final son dos tipos de vestuario muy distintos, son actitudes o formas de tratar a las jugadoras, e incluso ya el tema físico, la forma en la que tú preparas físicamente una temporada no puede ir de la misma manera, ¿no? Entonces eso sí que me preocupa un poco, pero bueno, dicho esto, pues bueno, bienvenido a Pau Quesada, un chico de la casa. Al final, jo, es un entrenador jovencito, si no me equivoco son 32 años, puede ser algo Muy así. jovencito, sí, no sé la edad exacta, pero jovencito es, porque además Entonces, bueno, y lo que te digo, al final lo que pedíamos en los últimos programas es que, a pesar de los fichajes que viniesen, pues que se siguiese apostando por la cantera, porque creo que es el año que más fuerte venimos pisando. Sobre todo la irrupción de Comendador y de Irune han sido claves en el centro del campo, y para mí es la línea que tiene que seguir el Madrid. Así que bueno, es cierto que ahora tenemos muchas intrigas, pues no sabemos si el tema de la portería cómo se va a quedar, que al final las últimas jornadas ya vimos que Misa quedó muy en entredicho. No sabemos tampoco cuál es el estilo de juego, pero bueno, creo que lo más importante para muchos, que es que jueguen Caroline Bier y 10 más, va a estar. Y por lo demás, bueno, la verdad que muy esperanzada, porque por lo que conozco un poco de lo que poco que he visto de sus equipos y tal, suele sacar un buen provecho de sus jugadores. Además, no. No es un estilo de fútbol que además vaya a chocar mucho con lo que tiene ahora mismo el Madrid. Al revés, yo creo que lo que nos va a ayudar es a potenciar ese medio del campo. Entonces, esa digamos que es la parte que me ilusiona. Pero como siempre, aquí hay que esperar a que vengan los resultados. sí, a ver, la clave va a estar en qué fútbol va a proponer para el Real Madrid femenino. Lo que dices tú, el tema de la protección también es importante.
Aparte de lo que le ha pasado del Real Madrid, ya sabemos lo de la convocatoria de la selección española, así que al final la jugadora, Justo. yo creo que también tiene que ser un shock para ella todo lo que está pasando a final de temporada, que no sabemos, pero internamente parece, no sé si hubo alguna disputa o algo para no jugar de titular con el Real Madrid femenino. Mose Tomé, ya vemos también la convocatoria que ha hecho. Y eso es un hándicap también, además que es una línea muy importante, la portería. Luego, tras la lesión de Lupoz, a ver cómo se refuerza el Real Madrid y a ver también cómo logra el entrenador apostar sin una jugada tan importante como es ella. Sí, no, y que aparte también lo que tú has dicho, ¿no? Hay que poner un poco en circunstancia y en valor la situación actual que hay. El tema de Misa, que lo has comentado tú, el que no sabemos cómo le está afectando. De hecho, la última vez que Misa tuvo algo similar fue al terminar justo el mundial en el que salimos campeonas, en el que a ella le afectó muchísimo la suplencia y se estuvo viendo en los partidos siguientes. Luego también tiene que afrontar, aunque por ejemplo Yasmín está sorprendiendo a todos prácticamente, también tienes que contar con que tu capitana, tu máximo estandarte, tu bandera, digamos un poco la líder del vestuario se te va, que al final la pérdida de Olga Carmona, más allá de ser una pérdida futbolística, también es una pérdida a nivel personal para el vestuario. Y un poco lo que tú has comentado, ¿no? El ver un poco las situaciones de las jugadoras, el tema del centro del campo, cómo vas a saber equilibrar esa parte de cantera con esa parte de jugadoras, cómo va a ser la vuelta, por ejemplo, de Tera Belleira, que eso también con los fichajes que se está haciendo, a mí es un tema que me interesa. Y, y sobre todo también, al final, si no me equivoco, no estoy tan segura, creo que Atenea está convocada para la Euro de ahora, Sí, ¿no? Claro, sí, sí también. está. Mm. También es el cómo vengan las jugadoras que han estado convocadas, el cómo vengan después de tener un verano con, digamos, con compromiso y selecciones, pero bueno, que al final esto es algo que, como hemos comentado, no vamos a saber nada hasta que no empiece a rodar el balón. Pero bueno, ilusionante porque aquí una que lleva pidiendo la institución de Toril 2 temporadas, pues por lo menos lo poco que puedo hacer es ser generosa con el club y tener ilusión en esta nueva etapa. A ver, yo creo que también, bueno, aprovecho que mencionaste a Sandar para que la gente vea la entrevista que hicimos a David Sandar, que yo creo que es muy, muy interesante. Y yo creo que aparte de lo del nuevo entrenador, yo creo que es la dirección deportiva por donde estamos hablando también de entrenados jugadores, pero también es muy importante la dirección deportiva por donde quiera tirar, cómo se refuerza, a quién, sobre todo a quién trae en cada posición, teniendo en cuenta la salida de Olga Carmona, repito, de Lupoz. También, cómo quiera, si quiere recortar más distancias con el Fútbol Club Barcelona, también hay que apostar económicamente porque no sé hasta las canteranas, si este entrenador le da oportunidad de tener más rol en el primer equipo a esas jugadoras, esas canteranas, hasta dónde pueden ser titulares o hasta dónde pueden aportar. O sea, al final yo creo que la clave aquí es que en este caso Pau Quesada sea capaz de el nivel de las futbolistas, evidentemente si se puede superar Fetén, pero yo creo que aquí lo más importante es sacar la virtud de las dos cosas que le caracterizan, que son lo que hemos dicho, ¿no? La puesta en la cantera, que Tolín muchas veces pues prescindía de ello. De hecho, me acuerdo la temporada anterior, la plantilla se hizo extremadamente corta, fue lo que nos hizo quedar eliminados en fase de grupos de Champions de una manera bochornosa. Y luego que al final también muchas veces lo que hemos comentado, de hecho, me acuerdo en fase de grupos de Champions este año, en los dos partidos contra el Mm. Chelsea, que una de las cosas que comentábamos es que a las jugadoras les falta mucho el saber llevar la victoria y ya no solo eso, sino en ciertos momentos tácticos, pues en donde se tienen que colocar, cómo tienen que defender. Y es que Pau Quesada precisamente es un entrenador muy táctico, muy analítico tácticamente. Y yo creo que eso a nivel de aprendizaje para las jugadoras va a ser total. Al final, si tú te pones a contar la de goles que recibimos en jugadas de balón parado estratégicas, incluso ya no solo Mm. eso, en saques de banda, que nuestras jugadoras a veces que no se saben posicionar correctamente, no saben gestionar un poco, pues esas son el tipo de virtudes que yo espero que Pau Quesada sea capaz de pulir del Madrid. Y si realmente tú te vas a los partidos de esta temporada en los que nos hemos dejado puntos, bueno, realmente puntos en liga me parece un poco egoísta por mi parte achacarle nada, porque lo que se haya perdido al final con la liga ya ganada por el Barcelona, yo no lo Sí. cuento, ha sido una muy buena temporada y Mm. salvo yo creo que ese pinchazo con el Eibar en casa no tenemos nada que reprocharle, pero al final, por ejemplo, en Champions, pues te vuelvo a poner de ejemplo los dos partidos contra el Chelsea tienen errores tácticos que de haberse evitado el partido hubiese sido otro, entonces yo estoy segura de que al final la combinación que tiene Pau Quesada entre el sacar el talento de la cantera, ¿no? Y un buen análisis táctico es lo que va a facilitar que realmente este equipo prospere y es lo que yo creo, que es lo que puede aportar. Al final, tanto el Real Madrid masculino con Xavi Alonso, el Real Madrid femenino con Pau Quesada, tienen un cambio drástico de entrenadores, también en cuanto a llegadas, porque en el primer equipo ya vemos que
ha habido dos oficiales, pero que va a haber todavía más, va a haber movimiento. Esto no, lo que me preocupa es que se desenganchen las primeras jornadas de liga, porque yo creo que estos proyectos tan drásticos, el cambio tanto de mentalidad del entrenador como de jugadores y jugadoras, esto no, en las primeras jornadas pueden marcharse puntos seguro. Vamos, no lo sé, Sí, pero pero que al final, Alberto, es un riesgo que yo creo que cualquier institución está dispuesto a asumir, sobre todo teniendo en cuenta pues, que al final llevas tres temporadas y media con Toril, 2 temporadas y media, no estoy del todo segura, en la que los mm, resultados han salido la mitad de las veces. Ya era evidente que tocaba el cambio de ciclo, por mucho que las jugadoras estén en compromisos internacionales. Tienes la suerte de que, por lo menos de la selección española, no hay tantas. Y del resto de selecciones, pues bueno, pues al final es un número importante que a la hora de planificar una temporada te cambia un poco todo el número, pero por mucho que vengan fichajes, por mucho que se vayan a utilizar jugadoras de la cantera, siento que la base va a seguir siendo la misma. Si tú te vas a fijar en la columna vertebral, va a acabar siendo la misma porque salvo que haya un fichaje de última hora o un cambio muy rotundo, Misa va a estar en la portería. El centro de la zaga lo van a liderar María Méndez y Lacrar. Yo creo que esa pareja de centrales tampoco creo que se mueva. sí, En el centro del campo habrá que ver el tema del pivote, pero la que va a estar seguro, no de pivote, sino de punta, va a ser Caroline Beer, que eso también es algo evidente y que no va a haber ningún tipo de duda. Y arriba, pues entre Alba Redondo y Brun, yo creo que tampoco va a haber ningún tipo sí. de duda. Entonces, teniendo yo creo que digamos, ese esqueleto, lo único que queda es construir y que ya sin tampoco querer colgarle muchas medallas a Toril, ya hay mucho trabajo hecho en el sentido de que las jugadoras que se conocen, este año además se notaba que había mucho más automatismos, pues salvo jugadoras que acaban de llegar, quizás como Eva Navarro, que le costaba mucho más entrar en el juego, pero tú ves a Linda Caicedo, que ya se entiende las mil maravillas y puede tener sus conducciones. Caroline Bier es un gusto. Ángel Dal, el final de temporada que ha hecho es espectacular. Entonces, que al final esas jugadoras ya te hayan llegado al ritmo alto y ya empiezan a conocer cómo tienen que jugar, yo creo que sería un mayor problema, incluso el año pasado, por ejemplo, cuando tenías tanto fichaje nuevo, sobre todo que vienes de la élite y tienes que intentar Mm. adaptarlas a un equipo a medio construir. Eso quizás me plantea aún más un reto que el de esta temporada. Sí, yo creo que al final también, y además es que por lo que hemos visto, jugadoras canteranas pueden tener un rol importante, así que vamos a ver, yo creo que es pronto, es la apuesta fuerte tiene que ser el entrenador o entrenadora, y se ha hecho, ahora a ver qué jugadoras vienen y a ver las noticias que vayan saliendo, no sé si quieres añadir alguna cosa más. No, yo eso, que toda la ilusión del mundo, que le deseo toda la suerte a Pau Quesada para que nos traiga los mayores éxitos al Madrid femenino y que de verdad confío en que va a hacer un proyecto positivo, que vamos a ver un Madrid con una salida de balón mucho más limpia, vamos a ver un Madrid que tácticamente se coloca mejor en el campo, ya no solo en las jornadas, perdón, ya no solo en las jugadas a balón parado, sino también pues en general, ¿no? El posicionamiento táctico de las jugadoras, el cómo llevan las victorias y las derrotas también y nada, a lucir esta generación dorada de canteranas que tenemos y a sacarlo adelante, que somos el Madrid y a por una temporada muy bonita. Eso es, así que más y más suerte para el club y nos vemos otro día, ¿vale? Eso es. Gracias, Un Alberto. Nos abrazo, vemos. un abrazo.